Las piedras sueltas del camino de entrada estallaron bajo el peso de los neumáticos del camión. ¿Ella está bien?, preguntó Ben, señalando hacia la casa. Clint se limitó a rascarse la barba y se encogió de hombros. Cuando su padre abrió la puerta principal, salió el poderoso aroma a huevos y salchichas, y Ben no pudo evitar sonreír. Los tres se sentaron a la mesa de gran tamaño. 2 cenas y un desayuno elaborado con la misma comida. Nadie mencionó la tienda. De hecho, nadie mencionó mucho de nada, pero no fue un mal silencio. El cabello castaño ondulado caía sobre los ojos de su madrastra, que estaban hinchados por el mal o la falta de sueño, pero su ánimo parecía alto, incluso si las comisuras de sus labios parecían temblar cuando intentaba sonreír. Ben permaneció despierto un poco más de lo previsto, simplemente sentado a la mesa con su padre y su madrastra. Le agradeció a Deidra por la comida, recogió su plato y caminó lentamente hacia su habitación. Y cuando se detuvo en la puerta, escuchó el ruido de los platos en la cocina y trató de fingir que las cosas seguían como antes. ¿Qué edad tenía? ¿11? Quizás solo 10 años, cuando su padre se volvió a casar. Sabía que su padre había estado saliendo con una mujer. Ben había conocido a Deidra varias veces y le agradaba. Pero Ben nunca se dio cuenta de que algo serio estaba sucediendo. La propuesta pareció surgir de la nada en la mente de Ben. Su nueva casa había sido demasiado grande, pensó Ben. Estaba en peores condiciones que la casa donde Ben había crecido, y durante un tiempo el tercer dormitorio fue solo un espacio de trabajo para la pintura de Deidra y otros pasatiempos. No fue hasta que Deidra quedó embarazada que Ben entendió por qué realmente querían un tercer dormitorio. Clint había trasladado el caballete de Deidra y su escritorio, su máquina de escribir y sus telas al garaje, donde permanecerían intactos y olvidados. Una cuna y más tarde una cama amueblaron la habitación, apoyada sobre una alfombra que aún estaba manchada de pintura. Ben recordó haber escuchado nuevos ruidos a través de la pared, provenientes de una habitación que finalmente cumplía su propósito previsto. Cada vez que Arek lloraba, reía o estrellaba uno de sus juguetes contra la partición, y cada vez que la madre de Arek le cantaba una canción o le leía un cuento, Ben podía oírlo. Cuando las paredes son lo suficientemente delgadas, es casi como si realmente no existieran. Ben caminó unos pasos más allá de su habitación y se detuvo por un momento en la entrada de la de Arek. Tan silenciosamente como pudo, giró el pomo y miró hacia atrás en el tiempo. La habitación de Arek existía en una especie de estasis, congelada como una cápsula que esperaba ser reabierta. A diferencia de la mayoría de las otras habitaciones de la casa, en la habitación de Arek no había goteras en el techo. Todo estaba limpio. Curiosamente, todo parecía nuevo. Y hubo algunas cosas nuevas. Había juguetes nuevos, todavía bien envueltos en papel de colores, colocados en los estantes y en la cómoda después de cada Navidad y cumpleaños perdidos por la madre de Arek. De vez en cuando, Ben pensaba en abrirlos. Pero no lo hizo. Los dejó intactos porque no eran suyos. A Ben le resultó difícil decidir si pertenecían a Arek. Pero supuso que lo hacían de alguna manera. Toda la habitación estaba llena de cosas que Arek había amado y podría haber llegado a amar. Un mausoleo para un niño y quien podría haber sido. Con pasos silenciosos, Ben regresó sigilosamente a su habitación y cerró la puerta. El sonido fue lo que Ben notó más. Ya había mucho menos que escuchar, pero Ben seguía escuchando. Y Ben todavía a veces se acostaba boca arriba en la cama mirando al techo antes de irse a dormir. Y a veces, cuando lo hacía, golpeaba la pared junto a la cabecera con los nudillos como lo hacía cuando era un poco más joven y un poco menos solo en su propia casa. El colchón se hundió cuando se agachó sobre él, con un teléfono inalámbrico en la mano derecha. Algunas veces al año, Ben llamaba al oficial James Deschênes, y algunas veces al año le decían que la policía no había encontrado ni oído nada. Hubo un tiempo en que Ben podía hablar con cualquier oficial de la estación, cuando todos conocían los detalles del caso de Arek. Pero ese tiempo ya había pasado. Ahora solo quedaba Duchaine. Ben podía recordar cuando había comenzado esa transición, cuando sus llamadas empezaron a ser desviadas. Pero lo que no podía recordar era cuando las llamadas se habían convertido en una especie de hábito vacío.
Supuso que podría haber comenzado la primera vez que escuchó molestia en la voz de Duchaine, cuando Ben sintió que estaba haciendo perder el tiempo al hombre con preguntas estúpidas. Nosotros. Pero no importó. Esta vez no hubo respuesta alguna. La sensación que lo había invadido en la habitación de atrás cuando el aire acondicionado se encendió con un estruendo no lo abandonaría. Y eso casi habría estado bien si Ben hubiera podido entender cuál era exactamente ese sentimiento. No fue miedo. Podría haber sido en ese momento, por supuesto, pero no podía seguir siendo miedo, no después de tantas horas. No, era algo más, algo que lo hacía sonrojar incluso en la soledad de su habitación. Porque por más tonto que Ben supiera que era, no confiaba en ese ruido ni en su fuente. No confiaba en él en absoluto, y a pesar de lo mucho que intentó sacudirlo, sintió de alguna manera pequeña y resbaladiza que había pillado a la tienda no solo haciendo algo sino también tratando de fingir que no lo era. Ben deslizó su mano desde el auricular hasta un cuaderno de bocetos que estaba justo al lado. Tocó la colcha cuando la fría almohada en la nuca hizo que sus párpados se sintieran débiles. Los platos y cubiertos chocaron bajo el grifo abierto de la cocina mientras la respiración de Ben se hacía más lenta. Levantó la mano de la funda de cuero repujado y la rozó contra la pared junto a la cabecera.